Buenas tardes, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos a todos. ¿Ya están listos para la palabra? A ver, voltea con el que tienes a un lado, a ver si tiene cara de listo o de lista para la palabra, o trae cara de sueño. Por eso ponemos los aires fuertes para que no se duerman. Abra su Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 18. Vamos a seguir con la serie Aprendiendo de los Hechos. Es el tema número 41 de esta serie. Y yo le he puesto a este tema: habla y no calles. Habla y no calles. Vamos a leer Hechos capítulo 18. Y vamos a leer hasta el versículo 11, del versículo 1 al versículo 11. Dice así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: su sangre sea sobre su propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo y pedirle de su gracia para poder, en mi caso, hablarla y en su caso recibirla. Amén. Cierran sus ojos. Padre nuestro, una vez más nos acercamos a ti en este día, agradecidos por tu presencia en medio de nosotros, porque nos reunimos en tu nombre, y es un gozo, Señor, saber que tú estás obrando en este lugar, que tú estás obrando en nuestros corazones, que tú estás perfeccionando tu obra, y nosotros queremos estar dispuestos a todo lo que tú estás haciendo. Toma control de este tiempo, toma control de nuestros corazones, nuestros pensamientos, que nada impida que podamos recibir tu palabra, percibir tu corrección, tu enseñanza, que nada impida que podamos estar dispuestos a ser perfeccionados por ti. Dame la gracia y la sabiduría, el temor para hablar tu palabra, y también a mis hermanos dale la gracia, la sabiduría y el temor para poder recibirla. Ponemos este tiempo en tus manos y pedimos de tu asistencia, amado Dios, por tu Espíritu Santo, para que se cumpla el propósito de estar aquí, que no sea religioso, sino que sea algo que nos acerque a una comunión más íntima contigo, a conocer tu voluntad, a armarnos de valor, de fortaleza, de consuelo, para cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado tus hijos y por el cual nos has permitido hasta el día de hoy estar en esta tierra. Gracias, Padre, bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En semanas anteriores estuvimos hablando acerca de un discurso que Pablo da a los griegos en Atenas, pero dice la Escritura que ahí hubo muy poca respuesta de parte de los atenienses para con el apóstol Pablo ante la predicación del Evangelio. Hubo unos pocos convertidos. De ahí Pablo sale hacia Corinto
Y aquí, en medio de o casi terminando su segundo viaje misionero, es cuando comienza la obra en la ciudad de Corinto, de donde surge después lo que conocemos como la iglesia de los Corintios, a quienes escribe 3 cartas, de las cuales 2 están registradas o están puestas en la palabra de Dios. Allí en Corinto, Pablo experimenta ciertas circunstancias en las cuales se ve retado para seguir dando testimonio de la palabra de Dios aún en medio de los peligros que esta ciudad representaba. Bueno, es importante que nosotros aprendamos que tenemos una labor que hacer aún en medio de todos los peligros. Dios lo que nos quiere enseñar en esta tarde es que tenemos que tener corazones fuertes ante la predicación del Evangelio. Tenemos que estar fortalecidos para dar testimonio de la gracia de Dios, la gracia que se ha derramado a nuestros corazones, que nos ha acercado al Padre, de manera que nada pueda limitarnos o impedirnos para hacer la obra que Dios ha determinado para nosotros en cualquier lugar donde Él nos haya puesto para ser luminares en medio de esta generación, una generación que está cada vez más en tinieblas. Y nosotros tenemos que aprender a hablar y no callar en medio de nuestra generación, sabiendo que Dios respalda el testimonio de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Si tú eres un hijo de Dios, Dios va a respaldar tu testimonio cuando tú decidas hablar en lugar de quedarte callado. Porque lo más fácil es quedarse callado, ¿verdad? Déjame preguntarte algo, hermano. Y también a las hermanas, para que no. ¿Le hablan de Dios a otros? ¿Tú le hablas de Dios a otros? ¿Cuándo? ¿Cuando las cosas son fáciles o cuando las cosas son difíciles? Es como aquella imagen o aquel meme que ponen o que ronda las redes sociales en donde están 3 personajes de la farándula conocidos y el primero dice, el dinero no importa, y es un hombre rico. Y luego dice, no importa la belleza exterior, sino la interior, y es una persona bien parecida. Y muchas veces somos así. Nosotros compartimos cuando creemos o cuando nos sentimos que estamos aptos para compartir la palabra, para compartir de Dios, porque todo está a nuestro favor. Pero ¿cuántas veces has estado sumergido en la aflicción, en tristezas, en dificultades, persecuciones, peligros, y sigues compartiendo de Dios a otros? Porque en esas ocasiones es cuando menos ganas tenemos de compartir la palabra. Casi estamos al borde de la depresión y no queremos compartirle de Dios a otros. E incluso llega el pensamiento, un pensamiento implantado por los demonios que te dice no seas hipócrita. ¿Cómo vas a compartir de Dios a otros cuando usted está sumergido en tremenda tristeza, en tremenda depresión? Y le compramos ese pensamiento a los demonios y callamos en lugar de hablar. Como hijos de Dios, tenemos que aprender a hablar en todo tiempo y más cuando la situación se vuelve complicada. Una de las más grandes responsabilidades, repite conmigo, responsabilidades. Una de las más grandes responsabilidades que tenemos como cristianos o como hijos de Dios es hablar la palabra de Dios. Es una de las cosas que tenemos que hacer cada vez que tengamos oportunidad. Y eso significa que es casi diario. Porque es una responsabilidad. Un cristiano debe o tiene que hablar el evangelio a toda criatura. Ese es un mandato que el Señor dio. Tiene que dar testimonio de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. El por qué fue a la cruz, por qué murió y también qué se produjo con su muerte
¿Y qué es lo que se confirmó en el mundo a través de su resurrección? Nosotros tenemos que dar ese mensaje. Muchas veces pensamos que ese es trabajo del pastor, pero en ningún lado de la Escritura dice que ese trabajo sea exclusivo del pastor, de los apóstoles, de los evangelistas, profetas, maestros o incluso de los mismos servidores de la iglesia. Mas la Escritura nos dice que es una responsabilidad de todo cristiano, todo verdadero hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tienes la responsabilidad de dar testimonio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Para qué? Para que la salvación del Señor se siga esparciendo por todos los lugares y los rincones de la tierra. Para que más personas rindan sus vidas a Dios y sean salvados de la condenación eterna. ¿Cuántos quieren que sus familiares que no son cristianos se conviertan al Señor? ¿O cuántos quieren que se condenen eternamente? Entonces, ¿por qué no hablamos o por qué no damos testimonio de la palabra de Dios? Esto significa, hermanos, que si aún caminamos en este mundo, si aún respiramos en este mundo, es en gran parte con el propósito de hablar y no callar. Si tú estás vivo, no es para que te concentres en ti mismo o en ti misma, en hacer riquezas, en dejarle herencia a tus hijos o a tus nietos, sino para que hables la palabra de Dios, sino para que des testimonio de lo que se produjo en esa cruz para toda la humanidad. Por eso estás vivo, por eso respiras, no para que goces de los deleites temporales de este mundo, los cuales se supone que los hijos de Dios tenemos que rechazar para cambiarlos por la gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse. Si vivimos es para hablar y no callar acerca de Dios, de su palabra, de su testimonio. De manera que mientras andamos en este mundo, mientras vivimos en este mundo, tenemos que anunciar que Jesús es el Hijo de Dios y que solo por medio de la fe en su nombre podemos tener vida. ¿Cuántos quieren hacer eso? Bueno, habla y no calles. Que Jesús es el Hijo de Dios y que solamente a través de Él tenemos vida. Y el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquel que se rehúsa a creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es un mensaje que tenemos que estar hablando. Tenemos que proclamar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre del Señor. Que solamente a través de Él hay perdón, no por las buenas acciones. No existe la balanza entre lo bueno y lo malo. El perdón viene por poner nuestra fe en aquel que pagó por nuestros pecados. Y ese es un mensaje que tenemos que estar dando. Tenemos que hacer discípulos, no solamente llegar y hablar la palabra y desatendernos. Nuestro trabajo como cristianos es instruir a otros, enseñándoles, si han creído en el Señor Jesucristo, todo aquello que el Señor ya nos enseñó a nosotros a través de su palabra. Esa es una labor que tenemos que estar haciendo, por eso respiras. ¿Cuántos les gusta respirar? Bueno, no desperdicies tu respiración, poniendo tu mirada en las cosas temporales de este mundo. Predica, habla, no calles, porque eso es una responsabilidad que tenemos. El hablar, el anunciar, proclamar, el hacer discípulos, enseñándolos. Todas estas cosas tienen que realizarse mediante el hablar la palabra de Dios. Obviamente aunado a nuestra manera de vivir, pero por más que nos empeñemos en vivir conforme a la palabra, si no hablamos, no va a pasar absolutamente nada. Pablo expresó a los hermanos en Roma, ahí en Romanos capítulo 10 del versículo 13 en adelante, acerca de la labor de la predicación del evangelio, y él dijo: ¿cómo podrán creer si nadie les habla? Porque muchos de nosotros oramos por personas,
pero nunca les hablamos de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué caso tiene? Perdemos el tiempo. Tenemos que hablar, mis hermanos, hablar de Dios. En eso se basó el ministerio del apóstol Pablo, en hablar. Él fue escogido por Dios como apóstol. Apóstol significa mensajero, para hablar el mensaje de la palabra de Dios de una manera especial, de una manera muy específica. Y Pablo, hermanos, se tomaba muy en serio la labor de hablar la palabra de Dios. ¿Cómo la tomaba? En serio. Dile al que tienes a un lado, tienes que tomar en serio el hablar la palabra de Dios. Esto es algo que tenemos que darle seriedad, hermanos, hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios o las palabras de Dios son vida. Jesucristo mismo dijo, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Hay otra versión que dice, infunde vida. Pero a veces preferimos estar hablando de política, de negocios, de marketing, de carros, de negocios, de créditos. Y lo que infunde vida, no lo callamos. Yo te voy a dar un consejo, hermano. Bueno, se lo voy a dar a los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Levante su mano, si no, vaya al baño un ratito. Bueno, si tú eres cristiano te voy a dar un consejo. Pasa la mayor parte de tu vida y de tu tiempo hablando la palabra de Dios. A los que puedas y cuando puedas. Habla, no calles, porque cuando tú hablas la palabra de Dios, estás dando palabras de vida a otra persona. Te puedes infundir la vida de Dios a través de su palabra. Pablo se lo tomaba muy en serio. Por un lado, Pablo se tomaba en serio su labor como cristiano. Él sabía que como cristiano debía de dar testimonio de que Jesús era el Mesías esperado. Y aún más se le añadió una responsabilidad cuando fue llamado y establecido como apóstol a los gentiles. Ese testimonio que él daba como cristiano se intensificó cuando fue escogido por Dios para llevar el mensaje del evangelio a los no judíos. Y lo hizo con fidelidad. Pablo, desde el momento de su conversión, aún antes de que se afirmara su llamado como apóstol, lo cual ocurrió en Hechos 13, cuando estaban orando por ellos y Dios dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Aún antes de que fuera firmado Pablo como apóstol, el apóstol Pablo se tomó muy en serio su conversión y la responsabilidad de dar testimonio del Señor en su vida. Porque Pablo sabía, hermanos, que algo tan importante como lo es el mensaje de la palabra de Dios, como lo es la salvación, no debía esperar. Algo tan importante como el mensaje del evangelio no se podía ocultar, no lo podía retener. Fíjate lo que hizo en Hechos capítulo 9, versículo 19. En este pasaje se nos narra la conversión de Pablo, la conversión de Saulo. Una vez que Ananías oró por él y que recobró la vista, fue bautizado y dice que habiendo tomado alimento, en el versículo 19 de Hechos 9, dice, habiendo tomado alimento recobró fuerzas porque tenía días sin comer. Habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20. Enseguida, ¿qué hacía? Era un recién nacido. Acababa de recibir el Espíritu Santo. Tenía muy poco de cristiano, pero enseguida dice que predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Fíjense, a partir de ahí, Pablo comenzó a enfrentarse con los problemas que le producían el hablar la palabra de Dios. Porque, pues sí, déjame decirte que hablar la palabra a veces nos mete en problemas. Algunos los han golpeado, hablando de nuestra generación.
sin considerar la muerte que le han dado a otros a través del tiempo antes de nosotros. Pero hoy en día se vuelve problema hablar la palabra de Dios. A partir de aquí Pablo tuvo que enfrentar todos estos problemas. El no callar. Si tú lees más abajo, dice que a partir de ahí comenzaron a quererlo matar. Lo comenzaron a perseguir para matarlo. Pero eso no limitó a Pablo para seguir dando testimonio. Porque el hablar, mis hermanos, y no callar, es una responsabilidad necesaria en el creyente. Es algo que es necesario. Pablo mismo expresó en 1 Corintios 9, 16 y 17, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¿Por el hecho de ser apóstol? No, primeramente porque era cristiano. Y aún más porque era apóstol. Ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Y luego exclama: ay de mí si no predico el evangelio. Dile que tienes a un lado: ay de ti si no predicas el evangelio. Ay de nosotros, mis hermanos, si callamos en lugar de hablar. En efecto, dice versículo 17, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Pablo sabía que era una responsabilidad el hablar y no callar. De manera que gran parte de su vida la pasó dando testimonio de la palabra de Dios. Aquí en Corinto, Pablo siguió con el mismo pensamiento. Pablo pasaba de un lugar a otro hablando la palabra de Dios, no poniendo la mirada en las cosas que él iba viendo, que observaba, no ponía la mirada en los resultados que obtenía, sino que tenía su mirada puesta en la necesidad de mantenerse fiel a lo que se le había encomendado. Él salió de Atenas con muy pocos convertidos en esa ciudad. Yo creo que fue de las ciudades en las que menos respuesta tuvo la predicación del evangelio. Mas sin en cambio él no se limitó, siguió predicando y llegó a la ciudad de Corinto. Dice ahí en Hechos 18:1 que Pablo se marchó de Atenas y fue a Corinto. Ahora, Corinto era una ciudad sumamente inmoral. Era la ciudad donde tenían un templo a una diosa que le habían consagrado 1000 prostitutas. Es decir, que si tú ibas al templo de esa diosa, tú ibas a ver 1000 mujeres prostitutas ofreciendo sus servicios en ese lugar como ofrenda a esa diosa. Ahora, ¿cuántos saben que donde hay inmoralidad hay peligro? Donde hay inmoralidad hay corrupción y la corrupción va creciendo. La inmoralidad de esta ciudad de Corinto, sin duda alguna, la hacía una ciudad sumamente peligrosa para una persona que no caminara en el mismo pensamiento que ellos. Una ciudad peligrosa para una persona que no pensara de la misma manera. Alguien que atentara contra sus conductas inmorales. Así es todo cristiano, es alguien peligroso para alguien que no piensa como tú, y al mismo tiempo esa persona es peligrosa para un cristiano, porque puede llegar a asesinarlo simplemente por el hecho de denunciar un acto inmoral. Ahorita vemos el hecho de las ideologías de género en donde se ponen sumamente agresivos. Los homosexuales o toda la comunidad LGTB y más se ponen sumamente agresivos cuando una persona les habla de la palabra de Dios. Y tienen que correr porque los linchan, los queman vivos, los cuelgan en muchos lugares. La visita del apóstol Pablo a la ciudad de Corinto al final resultó en el establecimiento de una nueva iglesia en ese lugar, porque decidió simplemente hablar y no callar, aún en medio de todos los peligros que él podía enfrentar. Por eso, mis hermanos, necesitamos conocer la importancia de hablar.
de no quedarse callados, aun cuando eso signifique que puedan atentar contra tu propia vida o que te puedan descalificar o vetar de algún lugar. ¿Cuántos recuerdan en el tiempo de la persecución a los judíos, en el Holocausto, cuando a los judíos ni siquiera los dejaban pasar a los establecimientos? Preferían dejar pasar a los perros que a los judíos. Y ellos tuvieron que soportar todo eso. Nosotros como cristianos tenemos que soportar también cualquier tipo de persecución, cualquier tipo de conducta que sea contraria, hablando la palabra de Dios. Porque no sabemos, mis hermanos, el alcance que pueda tener aquellas palabras de vida que nosotros estamos dando a través de la predicación del Evangelio. Cuando tú hablas la palabra, te repito, infundes palabras de vida, las palabras de Jesús. Y no sabemos qué alcance puede tener esa palabra que está saliendo de tus labios. En cada lugar y en cada persona a la cual tú le hablas la palabra de Dios. En Atenas, les repito, no hubo mucho resultado. Pero en Corinto, a pesar de ser una ciudad inmoral, a pesar de ser una ciudad muy corrupta, abrieron su corazón a la palabra de Dios. Tú puedes llegar a un lugar donde se supone que son amigables o que les gusta escuchar la palabra o cosas nuevas, y si no recibes respuesta de ellos y de repente te ves a otra comunidad que es totalmente corrupta, yo te aseguro que no llegas. Dicen, no, si estos no recibieron, menos aquellos. Y te pasas de largo. Cuando no tenemos ni idea de lo que Dios puede hacer a través de su palabra. Aquella palabra que es dada por los hijos de Dios. Estos corintios abrieron su corazón a la palabra, y aunque fue difícil para Pablo predicar en ese lugar, fue a través del Evangelio o de la predicación del Evangelio que muchos hombres y muchas mujeres pudieron gustar la salvación de Dios. Y la palabra o el Evangelio pudo ir ordenando la vida de todas estas personas, de toda la corrupción que venía arrastrando de generación en generación. Ordenaron sus pasos por medio del Evangelio. Imagínense, mi hermano, cuántas personas o cuántas generaciones no pudieron gustar la salvación de Dios y estarán eternamente en las moradas celestiales porque Pablo se animó a hablar la palabra de Dios en ese lugar. Ayer y durante el Congreso de Jóvenes, yo lo platicaba con los jóvenes, ayer lo platicaba con los matrimonios, y es una realidad, hermanos, que cuando alguien se convierte a Cristo, en ese momento, cuando una persona nace de nuevo, cambia generaciones después de él. Cuando un hombre entrega su vida al Señor, no es simplemente ese hombre o esa mujer. A través de ellos Dios está transformando generaciones futuras, familias completas a través del tiempo que van a gustar la salvación de Dios eternamente. O la otra opción está en dejar que se vayan a la condenación por haber callado. Puedes dimensionar el hecho de que por hablar la palabra de Dios tú puedas ser participante de una salvación eterna para muchas generaciones que vienen después de ti. ¿Puedes dimensionar eso? Que después en la eternidad te encuentres con bisnietos que tú ni siquiera conociste, pero que porque hablaste la palabra de Dios, puedes darte cuenta que esas palabras que salieron de tu boca, ese mensaje del Evangelio, afectó aún después de tu muerte. Y darte cuenta en el cielo que por tu fidelidad, por tu valor, por hacer la voluntad de Dios, lo que Dios te mandó a hacer, por tu fidelidad, muchas más generaciones puedan ser alcanzadas. Por eso, mis hermanos, no callen, hablen la palabra de Dios. No sabemos el alcance que pueda tener. Pablo habló en esta ciudad en medio del temor y del temblor y levantó una iglesia que fue un instrumento de parte de Dios para salvación
de muchas personas a través de la historia en ese lugar. Porque Pablo decidió hablar, hermanos. Por eso es importante hablar y no callar. Dios está obrando. ¿Cuántos saben que Dios está obrando? Bueno, habla, porque sabes que Dios está obrando. Nosotros podemos ser esos instrumentos de Dios en cualquier lugar y con cualquier persona si hablamos con fidelidad la palabra de Dios. Yo cuando recién me convertí, van a decir, ay, qué inocente. Bueno, uno cuando recién se convierte es de los más inocentes, ¿sí o no? Pero cuando recién me convertí yo, creo que sí, o no sé si fue hace un año, pero bueno, yo, era cuando Eugenio Derbez estaba en el culmen de su carrera por la película de No se aceptan devoluciones. ¿Cuántos recuerdan esa? ¿Cuándo salió esa película? ¿2004? No, yo andaba bien mundano ese tiempo. Pero bueno, y no se me ocurre, dije yo, no, ahorita lo voy a evangelizar, y le mandé un mensaje de inbox. Ahí se lo dejé, es más, si me meto yo creo que ahí lo debo tener. Ya ves que tienen su cuenta de Facebook y todo eso. Dije yo, ay, a ver, quién sabe si lo lea o si lo lee su manager o quien le administre. Dije, pero le va a llegar ese mensaje. Y le puse el mensaje del evangelio ahí por escrito. Y le dije, muy bien, que estés ahí con toda tu fama y chalá, pero has pensado en tu eternidad, y le empiezo a compartir ahí. Quién sabe qué habrá parado ese mensaje. Pero si lo leyó aquel que la administra, por lo menos ojalá se haya convertido o le haya movido. Porque no debemos de menospreciar cualquier oportunidad. A veces decimos, ay, ¿tú crees que va a recibir? ¿Y tú cómo sabes que no? Yo conozco personas, hermanos, que Dios les ha dado la oportunidad de compartirle a criminales de talla mundial. Y he recibido testimonio de cómo criminales de ese tipo se han convertido a Cristo. Reales. Por el hecho de que alguien tuvo el valor de hablar y no callar. Y a veces nosotros no le queremos compartir a la abuelita que es súper católica. No, es que me va a desheredar. Pero ¿qué prefieres? ¿Tu herencia o la salvación de ella? Entonces habla y no calles. No, es que me van a echar carrilla. Es que se van a burlar de mí. ¿Qué prefieres? ¿Que se burlen de ti o que se pierdan eternamente en el infierno? Porque eso es lo que está pasando todos los días. La gente está muriendo de continuo y los cristianos se están callando de continuo. La gente se está yendo a la condenación eterna porque la iglesia en muchas ocasiones no habla, y cuando habla, no habla como debería de hablar. Habla más humanidades que cosas espirituales de la palabra. El hablar y no callar, mis hermanos, es indispensable en la vida del creyente. Es importante para ser usados como un poderoso instrumento en medio de cualquier lugar y en medio de cualquier persona. Si lo hacemos con fidelidad. Yo creo que como unos 8 años, salimos a evangelizar al centro y nos tocó compartirle a una muchacha y a un muchacho que estaban sentados juntos. Estaban platicando porque esta mujer le estaba pidiendo dinero prestado a su amigo porque se iba a ir de su casa. Se iba a escapar y se iba a ir. Y cuando nosotros llegamos a compartirles el evangelio no sabíamos eso. Pero llegamos a hablarles de la palabra de Dios, recibieron la palabra de Dios, y yo creo que como unos, ¿qué serán? 6 años, 7 años, creo que fue hace apenas 1 año, 2 años, me contactó por Facebook y me recordó ese hecho. Me dice, ¿te acuerdas cuando tú y otra persona estuvieron predicando? Yo iba a hacer esto, el otro. Y dice, y porque Dios los mandó ese día, cambió mi vida. Yo ni sabía. Pero Dios permite que nos enteremos de ciertas cosas para darnos cuenta, hermanos, que cuando hablamos cosas suceden, cuando hablamos la palabra de Dios. Aunque tú no te des cuenta, mientras tú hables la palabra de Dios, Dios está obrando, Dios está trabajando.
En el mundo el Espíritu Santo se sigue moviendo, por eso tenemos que hablar y no callar. Fíjense lo que le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 5. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Ahí les va a aparecer en pantalla. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5. Ahora, Timoteo está involucrado en el ministerio, pero esta instrucción, mis hermanos, es perfectamente aplicable a la vida de todo cristiano, porque en cierto modo todos servimos a Dios. Sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, todos somos siervos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, si tú eres siervo de Cristo, entonces también este es un principio, una instrucción que es aplicable a tu vida. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Cuando Jesucristo regrese como rey, porque ¿cuántos saben que un día va a regresar? Y ya no va a venir como un humilde cordero. Él va a venir, dice la Escritura, a juzgar a vivos y muertos, cosa de lo que hablamos la semana pasada. Cuando Jesucristo regrese como rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno que anuncias el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia, porque llegarán tiempos en los que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Pero no pierdas la calma, soporta los sufrimientos y dedícate a contar la buena noticia y a cumplir los deberes de un siervo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Va a haber tiempo que ya no nos van a permitir hablar. Van a censurar por completo la palabra de Dios. Y ahí, como decimos muchas veces, ay, cómo quisiera poder hacerlo. Cómo quisiera que me permitieran salir a predicar, hablarle a otros. Porque a veces pensamos que ese tipo de leyes están lejanas, pero habíamos escuchado de cómo las leyes se iban a tornar en contra de la vida cristiana o en contra de la rectitud de la palabra, de manera que el día de hoy ya no dejan disciplinar a los hijos. Ahorita las leyes encarcelan a un padre que le ponga una nalgada a sus hijos, o que le dé con la vara, o con la chancla como las abuelas. Hay lugar, en Estados Unidos es una ley aprobada y que ya está por aprobarse aquí en México. Que si tú, conforme a la palabra de Dios, quieres corregir a tu hijo con vara y tu hijo te sale astuto y te denuncia, te van a meter a la cárcel. ¿Sí sabías o no? Bueno, no falta mucho para que también nos prohíban hablar la palabra de Dios. De hecho, en algunos lugares ya no permiten andar evangelizando en las calles. En el hospital civil no nos dejaron ni siquiera decir la palabra fe. Y se pararon en la puerta y nos estaban observando así, mire. Y nosotros hablándole a los niños, pero observando a ver si decíamos la palabra Jesús, evangelio, fe, palabra de Dios. Porque son cosas que no podemos hablar ahí dentro, porque no nos permitieron hablar. En el tren ligero no te permiten. Pero a veces lo vemos demasiado lejano y estamos perdiendo demasiado tiempo callando en lugar de estar hablando. Por eso Pablo le dice a Timoteo, hazlo, anuncia el mensaje, insiste en todo momento, oportuno o no. Muéstrales la palabra de Dios, porque llegará el tiempo en el cual ya no van a sufrir la sana doctrina,
Llegará un tiempo en el que la gente simplemente va a querer escuchar cosas que les complazcan el oído. Dejarán de escuchar la verdad y se dejarán guiar por historias falsas. Y eso no está muy lejano de lo que vivimos hoy en día. La gente prefiere creerle al gurú, prefiere creerle a la divina, prefiere leer las cartas, la mano, que lo que dice la palabra de Dios. La mano le dice que va a tener una larga vida porque tiene la línea larga. ¿Y le creen? En lugar de estar creyendo lo que Dios dice, porque ven la palabra como una fábula. Mis hermanos, tenemos que hablar la palabra de Dios, no depender de las reacciones que tienen las personas ante la palabra. Que no nos motive el que estén recibiendo o no la palabra de Dios, no. Tenemos que ser motivados por la necesidad de que otros también sean salvos. Por la necesidad de que la misericordia de Dios sea anunciada para testimonio a otros, reciban o no reciban. Pero nosotros tenemos que hablar en todo tiempo el mensaje del Evangelio. Abre tu Biblia en Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Y vamos a leer hasta el versículo 7. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ezequiel 2, del versículo 3 al versículo 7. El Señor está haciéndole un llamamiento a Ezequiel y le da la indicación de hablar su mensaje como profeta de Dios, independientemente del resultado que pudieran obtener o que pudiera obtener Ezequiel. Fíjense lo que dice, Nueva Versión Internacional. Me dijo: hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle. Así dice el Señor omnipotente. Versículo 5. Tal vez te escuchen o tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones. No temas por lo que te digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú proclamarás mis palabras. Mis hermanos, esa es la responsabilidad que tenemos, proclamar las palabras de Dios. Ahora, si tú hablas la palabra y no la reciben, no es una cuestión tuya. Tú cumpliste con tu labor, pero si tú no hablas la palabra de Dios y la persona muere, tú vas a tener culpa, porque pudiéndolo haber hecho, no lo hiciste. Más adelante en Ezequiel 33, del versículo 1 en adelante. Habla del atalaya de Israel. Y nosotros, hermanos, como cristianos, en cierto modo, cumplimos una función de este tipo. ¿Qué es un atalaya? Un visor, alguien que alerta de los peligros. Versículo 1 de Ezequiel 33:1, Nueva Traducción Viviente, dice: una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte.
Oyeron la alarma, pero no les hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora le dice versículo 7, Hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Más claro no se puede, hermanos. Pablo llegó a la ciudad de Corinto, pero llegó con los judíos y les comenzó a hablar la palabra de Dios. Pero los judíos no lo recibieron, y dice Pablo que sacudiendo el polvo de sus vestidos, les dijo: su sangre sea sobre su propia cabeza, yo estoy limpio, porque yo les he hablado la palabra y ustedes fueron los que no la recibieron. Y les advirtió: ahora ustedes son responsables de su propia sangre. Esto nos debe de llevar a pensar a cuántas personas el Señor nos ha puesto delante y nos hemos quedado callados. Y no hemos actuado como el Señor nos dice que hablemos. Quizá por miedo, por vergüenza, por lo que sea, pero hemos preferido callar en lugar de hablar. Algo que nos puede limitar a hablar en muchas ocasiones y que en ese momento Pablo tuvo que vencer fue el miedo. El impedimento del miedo. El Señor toca un tema fundamental en esta labor de hablar la palabra de Dios: el miedo. El miedo puede llevar a una persona a quedarse callada para resguardar su propia vida. Pero ninguno de los que fueron profetas de Dios se quedó callado. Todos estuvieron dispuestos a entregar su propia vida hablando la palabra de Dios. Pablo se tuvo que enfrentar con esto mismo como un mensajero de Dios. Tuvo que vencer el miedo para poder hablar el mensaje del evangelio. Muchas veces pensamos que Pablo era un hombre sin miedo, ¿verdad? Vemos sus cartas, sus hechos, los padecimientos que enfrentó y no, a este Pablo no le tenía miedo a nada. Pero la realidad es que Pablo era un hombre que tenía miedos. Porque, mis hermanos, pregunta: ¿a quién de ustedes les gusta que lo apedreen? ¿A cuántos de ustedes les gusta que lo persigan? Que lo saquen corriendo de un lugar. Pues no, ¿verdad? Por más que seas tú una persona valiente, pues ¿quién se acostumbra a ser apedreado? ¿Quién se acostumbra a ser golpeado? Pues nadie. Pablo tuvo miedo al momento de predicar en Corinto. Estaba temblando por predicar en ese lugar. Mas sin en cambio tuvo que enfrentar ese miedo para hablar y ofrecer la salvación de Dios a toda aquella ciudad. En Hechos capítulo 18, versículo 9 dice que Pablo, en una visión de noche, el Señor le dijo: no tengas miedo, sino habla y no calles. No tengas miedo. El Señor le infunde ánimo a Pablo diciéndole: no temas. Y también quiere infundirte a ti ánimo en esta tarde diciendo: no temas, habla, no calles. Tienes que ser un testigo de Dios. En muchas ocasiones solemos llenarnos de temores, y más cuando se trata de dar testimonio del Señor Jesucristo. No tenemos miedo para hablar lo que agrada al mundo. Para decir una grosería no nos da miedo. Para decir mentira no nos da miedo.
Para pelear con alguien que se te metió no nos da miedo. Pero para dar testimonio de Dios estamos temblando. Y te la piensas, y estás para pedir perdón, le das como 10 vueltas a la casa para acercarte a tu esposa y decirle perdóname. Para hablar de la salvación de Dios, te la piensas, hermano. No fuera para vender ollas de Royal Prestige, porque te agarras toda la cuadra, aunque no te compren nada por lo caras que están. Pero para predicar el evangelio nomás vas a 3 y tocas rogando que no te abran. Si es que has salido a evangelizar. El Señor le dice, no tengas miedo, no te llenes de temores. Porque a veces el temor se apodera de nuestro corazón en circunstancias en donde quizá nuestra vida se ponga en riesgo, donde quizá nuestro trabajo esté en riesgo. Y muchos cristianos prefieren transar a perder su trabajo. Muchos cristianos prefieren mentir a perder su bono de puntualidad, su bono de asistencia. Y van y sacan sus ¿cómo se llaman? Incapacidades falsas al hospital. Fingen enfermedades incluso. En lugar de hablar y dar testimonio de la palabra de Dios. A veces nos llenamos de miedos por no ser aceptados en determinados grupos sociales. ¿Tienes miedo a que no te acepten porque no tienes dinero, quizá como otros? Y en lugar de hablarles que el dinero, o que el dinero no les da el valor, o que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que poseen, ahí andas fingiendo ser rico. Como aquel video de aquella muchachita que se compra su café en el Oxxo y lo pasa a un bote de Starbucks y hace su TikTok. Por miedo al rechazo, y en lugar de hablar, nos quedamos callados. E incluso con los mismos amigos, por no querer perder la amistad de alguien, mejor no le dices que eres cristiano o cristiana. O por no querer que se enoje tu mamá, tu papá, tus abuelitos, te sales diciendo que vas a misa y te vienes para acá. No. El Señor le dice, no temas, habla y no calla. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quedado callados por miedo al rechazo? En lugar de dar testimonio de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos rehusado dar testimonio y mantener una conducta recta por miedo a perder el trabajo, perder un cliente, perder una amistad, perder la familia? Cuando la Escritura es clara, cuando nos dice que si amamos más algo que a Dios, no somos dignos de Él, sea lo que sea. Ahora, mis hermanos, cuando el Señor dice no temas, repite conmigo, no temas. Cuando el Señor dice no temas, es porque realmente existe la posibilidad de mantener una actitud sin miedo. Eso es algo real. Si el Señor te dice no temas, o cuando Dios dice no temas, inmediatamente si lo recibimos nosotros como palabra de Dios, el miedo tiene que irse de nuestro corazón. Al momento en el que Dios te dijo no temas, no tiene que ser como esos que, es que el Señor dice en su palabra 365 veces no temas. Y eso me da más tranquilidad. No, a la primera, mi hermano. Dios te dice una vez que no temas, ¿qué tienes que hacer tú? No temer, no tener miedo, porque el Señor te lo está diciendo. Y si no se ve el miedo, es porque hemos dejado de creerle a Dios, hemos dejado de confiar en Él. Si el miedo no se va, abre tu Biblia en Deuteronomio 31:8. Deuteronomio 31:8. Pablo tenía miedo de hablar, se la quería brincar. Se quería brincar la ciudad de Corinto, porque conocía su mala fama en cuanto a su corrupción, en cuanto a su inmoralidad. Mas sin en cambio, él fue llevado allá y en medio del temor, en medio del miedo, recibió la palabra del Señor, esas palabras que le infundieron ánimo, valor.
Las recibió como palabra de Dios e inmediatamente fue capaz de enfrentar ese miedo, y a causa de su obediencia se estableció una iglesia en ese lugar. Dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Escuchen bien. Y Jehová va delante de ti. Ahora, ¿esa promesa es solamente para el pueblo de Israel o también para nosotros hoy en día? Indudablemente es para nosotros, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De manera que si Dios iba delante de su pueblo en aquel tiempo, el Señor también va a ir delante de su iglesia en nuestros tiempos. Jehová va delante de ti, Él estará contigo. Dile al que tienes a un lado, Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. Y luego que dice, no temas ni te intimides. Esa es la actitud que tenemos que tener como creyentes. Saber que fuimos escogidos por Dios para hablar sus virtudes. Las reciban o no las reciban. El resultado no depende de ti, pero tú habrás librado tu alma. Si alguien no quiere arrepentirse, no se quiere apartar de sus pecados, pero tú sí le anunciaste el mensaje del Evangelio, su sangre será sobre su propia cabeza. ¿Cuántos recuerdan la historia de Elí, el sacerdote que instruyó al profeta Samuel cuando era pequeño? Este sacerdote no quiso corregir a sus hijos y él llevó la muerte de sus propios hijos, y toda su generación, toda su familia desapareció del sacerdocio. Ya no hubo jamás un sacerdote de su casa. Yo te aseguro que si Elí hubiera sido fiel y hubiera reprendido a sus hijos conforme a la ley de Dios, él hubiera librado su alma, y de su descendencia habría sacerdotes de generación en generación hasta la venida del Señor. Abre tu Biblia en Josué capítulo 1, versículo 9. Todos conocemos este pasaje. Josué 1:9. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: ya te lo he ordenado. Es una orden, mis hermanos. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Ahora, ¿esto también es aplicable para nosotros? Mis hermanos, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. El que es cristiano lo es para siempre. Y aunque no quieras, el Espíritu Santo está contigo donde quiera que vayas, porque hizo morada en tu corazón. Para eso lo limpió. Bueno, el Señor nos dice: te acompañaré donde quiera que vayas. Por eso no tienes que tener miedo. No necesitas que te diga el Señor 365 veces, no temas, una para cada día del año. No, con que esté escrito una sola vez en la palabra es suficiente para que tú le creas y el miedo se vaya de tu corazón, para que comiences a vivir como cristiano, para que comiences a hablar como cristiano, a dar testimonio de la salvación de Dios a otros. Abre tu Biblia en Isaías capítulo 41. Ahí nos da una promesa que es perpetua. Una promesa perpetua. Dice Isaías 41:10. Voy a leer hasta el versículo 13 en la Nueva Versión Internacional. Dice: así que no temas. Dile que tienes a un lado: no temas. Habla. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties. Fíjense, mis hermanos, cómo une el temor a otras cualidades u otras cosas que podemos abrigar en nuestro corazón. Primero dijo: no te intimides. No temas ni te intimides. No temas ni te desanimes. Y ahora dice: no temas ni te angusties. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Luego dice versículo 11:
Y es una promesa perpetua, hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y su actuar es el mismo para con todos los de su pueblo. Para con su iglesia hoy en día dice: todos los que se enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que hacen guerra contra ti serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es una promesa de Dios. Si tú no crees que esto es palabra de Dios, entonces tu corazón está lleno de miedo, de intimidación, de angustia, de desánimo. Y es muy poco probable que tú le estés hablando adecuadamente a otros de Dios. Más bien te pasas la mayor parte de tu vida callado que confesando que eres cristiano, que confesando que el mundo necesita una salvación. Mira, no necesitas ser teólogo para hablar de la palabra, ¿verdad que no? Simplemente necesitas haber recibido la salvación de Dios. Si tú eres salvo, invita a otros para que también sean salvos a través del mensaje del Evangelio. Ahora, hay clases, está la palabra, están las capacitaciones de evangelismo, están todas las experiencias y los testimonios que Dios te ha dado y que ha formado en tu corazón. Con que le digas a otros: mira, busca a Dios, comienza a leer la palabra. Ahí viene lo que Dios quiere para ti, la obra que Dios hizo por ti. Entrégale tu vida al Señor. Y ya, con eso es suficiente. Miren, ¿cuándo fue? El viernes. Después del Congreso de Jóvenes nos fuimos a comer con los jóvenes. Los llevamos a comer frijoles. Todo así, ay, ajá. Entonces, saliendo de aquel lugar, no cabíamos en los carros y tomamos un Uber. Me fui adelante yo y se fueron 3 jóvenes atrás. Del lugar hasta donde las dejé, yo le iba sacando plática al chofer. Ahí las que iban atrás, pues ahí se darán cuenta de cómo le iban a él en el Uber, etcétera, ¿no? Pláticas seculares. De su casa a la casa de otra joven, que fueron 3 minutos, le prediqué el Evangelio. Y cuando se bajó me dijo: no, voy a hacer lo que me dijiste. Más bien cuando yo me bajé, él se quedó. Pero le prediqué en 3 minutos. Y me dijo: no, sí lo voy a hacer, Porque no importa, no tienes que aventarte un discurso que wow, y no, mira, es que el Señor en la cruz y la serpiente de bronce tipificaba al Señor, el Señor es el antitipo del tipo del... No, o sea, simplemente necesitas una salvación, necesitas conocer la palabra, necesitas saber que un día darás cuentas delante del Señor. Y en medio de todo eso el Señor nos ha dicho: no temas, no te angusties, no te desanimes, no te intimides. Yo les cuento una historia. Cuando yo me convertí, cuando mi papá murió, yo tenía 6 meses de convertido. Mi papá fue una persona pues un tanto mala, ¿no? Entonces yo le tenía miedo a él. Y cuando yo me convertí tenía 6 meses cuando él se murió. Un poco antes de que se muriera, él estuvo como en un tipo coma durante 12, 15 días, no recuerdo. Pero cuando estuvo en cama, inconsciente, yo oraba a Dios y le decía: Señor, permítele vivir y yo le voy a hablar de tu palabra. Se lo repetí yo a Dios como unas, no sé, 50 veces, hermanos. Como 50 veces le decía: dale vida, yo le voy a hablar de ti. Recién convertido, 6 meses, imagínense. A todo mundo queremos hablarle, ¿no? Bueno, el Señor le dio vida, se levantó. Se levantó una semana porque la siguiente semana murió. Se levantó y yo no le hablé, me dio miedo. Cuando nosotros estábamos aquí en Guadalajara, cuando nos hablan para dar una noticia, lo primerito que pensé fue: no le hablé el Evangelio.
Fue lo primerito que pensé. Traía una carga por eso, hermanos, porque me acobardé. Tuve miedo de la reacción que él pudiera tener en mi contra y me quedé callado. Ya después Dios restauró mi corazón y me dijo, no lo vuelvas a hacer. Y dije, está bien, Señor, perdóname. Y me hizo entender muchas cosas en esa situación. Pero nosotros no podemos acobardarnos. El Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo, no te angusties. Yo soy el que te ayudo. Tú sigue dando testimonio de mí en todo lugar y a cualquier persona. Porque el Señor está trabajando, Dios está obrando, hermanos. Pablo tuvo que aprender esto y experimentarlo una vez más en medio de la iglesia de los Corintios. Tuvo que experimentar el cuidado de Dios en medio de los peligros una vez más. En este punto Pablo ya había sido apedreado, ya lo habían dado por muerto de la golpiza que le habían metido, lo habían perseguido, le habían hecho hasta lo que no. Y cuando ve la ciudad de Corinto dijo, otra vez me voy como en feria aquí. Más adelante dice, mira, yo no sé qué me ha de acontecer, pero lo único que me dice el Espíritu Santo es que me espera lo peor. Pero no hago caso. Dice, mi vida no es valiosa para mí, es valiosa para Dios. Y si yo vivo, lo vivo para Él. Y si Él quiere que pase por eso para que más sean salvados, pues yo paso por eso para que otros gusten la salvación. Y ese es el mismo pensamiento que tenemos que tener nosotros. En 1 Corintios 2:3, el apóstol Pablo les escribe a los corintios ya una vez después se dice, si mal no recuerdo, fueron como 3 años desde que se fundó la iglesia hasta que escribió su primera carta. Pero en la primera carta, Pablo les dice cómo se sentía la primera vez que fue a predicarles. Les dice en 1 Corintios 2:3, estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Esa era la condición en la que el apóstol Pablo se sentía la primera vez que fue a Corinto. Ahí en Hechos capítulo 18. Fíjense, 1 Corintios 2, del 1 al 5, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, me olvidaría de todo excepto de Jesucristo y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que les dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Fíjense, Pablo pudo haber hablado de tal modo que sonara agradable a los oyentes, porque así predica el cristiano el día de hoy, de manera que no se enojen. Predican de manera que te reciban y que te ofrezcan un pan y un café. Esa es la forma en la que el cristiano ahora quiere hablar, cosas agradables solamente. Pero Pablo dice, yo no hablé como si quisiera ser aceptado por ustedes, porque si fuera así, solamente los emociono y al final su fe y su salvación serían falsas, porque sería una fe humana y una salvación ficticia. No, dice Pablo, yo prefería hablarles y enfocarme en Jesucristo y en su muerte en la cruz, porque eso es lo que los va a llevar a la salvación. Pablo pudo haber hablado de tal manera que sonara agradable, algo que no le causara problemas, porque ya se había metido en muchos problemas por hablar correctamente el mensaje del evangelio, por haber echado fuera demonios, lo habían encarcelado. Él pudo haber rehusado hablar como siempre lo había hecho para no meterse en problemas. Pero mis hermanos, Pablo prefirió hablar la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios es la que da vida. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero si tú le hablas para no meterte en problemas, palabras agradables, tú no lo estás haciendo libre. Tú no le estás hablando palabras de verdad, palabras que puedan romper las cadenas de la esclavitud.
lo que estás haciendo es esclavizarlo más a pasiones y deseos mundanos. Pablo lo hizo aun cuando esto le provocara una nueva persecución. El miedo, mis hermanos, a veces nos impide hablar, nos priva de dar un testimonio adecuado, pero la confianza en Dios va a desatar las palabras que dan testimonio de su gloria. Y tú vas a hablar y hablar y hablar con denuedo y vas a experimentar el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo, de manera que no solamente los demás puedan tener palabras de vida, sino que tú te vas a fortalecer para seguir enfrentando cualquier circunstancia. Por eso yo les he dicho el consejo que se ha compartido entre pastores a través de las generaciones. Si te sientes triste, sal y predica el Evangelio. Te sientes presionado, angustiado, desanimado, te sientes impío, salte y predica el Evangelio. Y vas a ver cómo tu corazón se va a llenar de Dios por hablar a Jesucristo y a este crucificado. Porque cuando aprendemos a confiar en Él, no hay nada, absolutamente nada que nos impida dar testimonio de su gloria, de su perfección. Eres capaz de enfrentar lo que sea con tal de dar testimonio de su misericordia. A veces solemos ser demasiado cambiantes. Fíjense, tenemos el ejemplo del profeta Elías. Abre tu Biblia en Primera de Reyes capítulo 18. Vamos a leer el versículo 36 y el versículo 37. Los contextualizo un poquito. El pueblo de Israel había adorado a los Baales y el Señor envía al profeta Elías para hacerles ver que estaban cometiendo pecado, que estaban desviados del camino de Dios. Y él reúne a todo el pueblo y reúne a los profetas de Baal, que eran como 450, los reúne y les pone un reto. Y les dice, bueno, vamos a ofrecer un sacrificio. Y el Dios que responda, ese sea Dios en medio de todos nosotros. Los profetas de Baal aceptan el reto, el pueblo de Israel acepta también el reto y manda a construir 2 altares. Los profetas de Baal, obviamente, no son Dios, no responden, se la pasan toda la tarde, hacen todo tipo de espectáculo, pero no responde, porque son ídolos, tienen ojos pero no ven, pies pero no andan, boca pero no hablan. Y en el versículo 36, con toda la fe que el Señor había depositado en el profeta Elías, un hombre que dice la Escritura que era sujeto a pasiones como tú y como yo, pero lleno de fe en el Señor Jesucristo, en Dios. Dice el versículo 36 y 37 de Primera de Reyes 18. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Inmediatamente después dice que desciende fuego del cielo y consume todo. No deja nada absolutamente del altar. Aquí vemos un profeta lleno de Dios a tal grado que no rehusó de ningún modo dar testimonio. Lo que hizo después fue que agarraron, prendieron a los profetas de Baal y él les cortó la cabeza a todos. Qué hombre tan impresionante, ¿verdad? Un hombre lleno del poder de Dios para enfrentar a 450 hombres que, por ser a semejanza de su propio Dios, te aseguro que eran sumamente sanguinarios. Por ver las ofrendas que le ofrecían humanas a su propio Dios. Mas sin en cambio Elías, lleno del poder de Dios, sin ningún temor en su corazón, los enfrenta y los derrota, dando testimonio de la gloria de Dios. Brinquen al capítulo 19 de Primera de Reyes. Ese hombre valeroso, lleno de poder, del poder de Dios,
Después de haber hecho lo que hizo, le fue dado aviso a Jezabel, la esposa de Acab, el rey de Israel. Jezabel era una mujer sumamente perversa. Era ahora sí que como el jefe de los sicarios. Era una mujer muy, muy perversa. Realmente por quitarle el terreno a uno lo mató. Como ahorita, ¿no? Por quitarte un negocio te matan. Bueno, se entera Jezabel lo que había hecho Elías con sus profetas y lo amenaza. Le dice: así me haga Dios y aún me añada, si hoy a esta hora no tengo tu cabeza en mis manos. Por la amenaza de una sola mujer, Elías estaba dispuesto a renunciar a su ministerio. Se fue y se ocultó en el desierto lleno de miedo. Se le olvidó la oración que había hecho un poco antes, que Dios había respondido y que se había manifestado el poder de Dios a través del fuego que consumía todo el altar. A ver, pregunta, hermanos, ¿cuántas veces tú ves fuego descender del cielo de una manera extraordinaria? Y no hablo de rayos, que tú pongas ahí un vasito con agua y ¡puf! ¿Cuántas veces lo ves? Es algo extraordinario, o sea. Mas sin en cambio, para Elías no fue suficiente la respuesta que Dios ya le había dado antes para armarse del mismo valor y enfrentar a esta mujer perversa. Comenzó a quejarse de Dios y decir: yo soy el único que habla tu palabra, ya todos los demás profetas se doblaron a favor de Baal y ya no hay nadie de parte tuya, solamente yo, Señor. Y por el miedo dejó de dar testimonio. El Señor le hace ver y le dice: mira, el Señor le hizo ver lo que me hizo ver a mí cuando yo no tuve el valor de hablar el evangelio a mi papá. Él me dijo: mira, tú no eres el único que tengo. Esas fueron sus palabras. Tú no eres el único. Y en el versículo 18 de 1 Reyes 19, el Señor le dice a Elías: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Era el único Elías? Si él se acobardaba, había 7,000 en los cuales el Señor estaba trabajando. Ahora, es lo mismo que le dijo el Señor a Pablo cuando le dijo: no temas, habla y no calles, porque nadie te va a hacer daño, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Esa frase, yo tengo mucho pueblo en este lugar, no es otra cosa sino el Señor confirmando la obra que Él estaba haciendo en los corazones y que Dios sabía que se iban a rendir ante Él. Así como Dios trabajó en aquellos 7,000 hombres que no besaron, que su boca no besaron los pies de Baal o el ídolo de Baal, así como Dios estaba formando sus corazones para crear convicciones, para después usarlas, para llevar su mensaje a todo lugar, también Dios de antemano estaba trabajando en el corazón de cada uno de los corintios que habían de recibir el evangelio. Por eso le dijo: no temas. Yo tengo muchas personas en las cuales estoy trabajando, pero les hace falta que sean confirmados los corazones por la palabra. El Señor, mis hermanos, está obrando en los corazones, pero nosotros tenemos que hablar. Muchas veces nos atemorizamos ante nuestras familias, amigos, pero mi hermano, antes de que tú hables, Dios ya trabajó en su corazón. Créeme lo que te digo, cuando tú vas a hablar la palabra es simplemente para confirmar el testimonio de la gloria de Dios, porque Dios está trabajando en cada uno de ellos, así como nosotros, desde el día en que nacimos hasta el día en que le entregamos nuestra vida a Cristo, o que definitivamente una persona la rechaza y enfrenta la muerte. Dios siempre está trabajando a través de los tiempos, en los corazones. Lo único que tenemos que hacer nosotros es llegar con la palabra y confirmarlos. Es todo lo que tenemos que hacer, hablar y no callar. Pónganse de pie, hermanos. No importa la circunstancia, Dios no quiere que el temor nos impida hacer su voluntad. Dios no quiere que la vergüenza nos impida hacer su voluntad.
Dios no quiere que el centrarnos en nuestros propios sentimientos, emociones, en nuestros temores, nos llene de angustia, de inseguridad, de desánimo, de manera que nos quedemos callados y no demos testimonio. Al final, mis hermanos, daremos cuenta a Dios de nuestra fidelidad o daremos cuenta a Dios de nuestra infidelidad a sus mandamientos. Pero es preferible dar a Dios cuentas por ser fieles. ¿Cuántos creen lo mismo? Que el día en el que tú vayas a dar cuentas delante de Él, Él te diga, fuiste fiel, hablaste mi palabra, diste testimonio de mi obra, les mostraste que yo soy un Dios vivo que puede salvar. Hay muchas formas de dar testimonio, muchos lugares. Se cuenta de un señor que se estrelló en el accidente de 1996, en donde un avión fue secuestrado y después de que fue secuestrado se quedó sin combustible. Entonces ese camión iba a pique y se iba a estrellar. Pues más bien se estrelló. Pero cuando este avión se queda sin combustible, la gente empieza a correr de un lado para otro, a gritar, y se levanta un señor cristiano, un señor que aún en medio les quedaban un minuto para estrellarse, y más allá de aprovechar ese minuto para arrodillarse y orar por sus familiares, se levantó y comenzó a predicarles el evangelio. Hubo sobrevivientes, y de los sobrevivientes dice que al menos 20 personas recibieron el evangelio en ese momento, recibieron la salvación en un par de minutos y cambiaron su destino eterno. Ahora toda la eternidad la van a pasar en gloria, porque alguien tuvo el valor de levantarse y hablar de la obra que Jesús hizo en la cruz. Esos tenemos que ser nosotros, hermanos. Constantemente les estamos invitando a hablar de la palabra de Dios. Y te repito y te vuelvo a dar el consejo: si tú eres cristiano, que la mayor parte de tu vida y de tu tiempo la pases hablando de Dios, no del mundo, no de riquezas, no de hobbies, no de cosas que no traen provecho. El mundo no calla, el mundo sigue hablando y al contrario sigue alzando cada vez más la voz para decir perversidades. Al mundo no le importa hacer el ridículo con todas las cosas que hace y que dice. A la iglesia no le debe de importar tampoco hablar de Dios. La iglesia debe de levantarse y hablar la palabra de Dios en todo lugar y a toda persona. Deja el miedo, deja la inseguridad, cumple tu ministerio. Eres un siervo de Dios, eres una sierva de Dios. Anuncia sus virtudes. A tiempo y fuera de tiempo, haz la obra que el Señor te ha mandado. Deja que el Señor te use. Pablo dice que iba en debilidad, en temor y temblor, con mucho miedo de lo que le pudiese acontecer, mas sin en cambio el Señor le dijo: no temas, y eso fue suficiente para él. Eso debe de ser suficiente para nosotros. Si Dios te dice no temas, entonces ¿por qué has de atemorizarte? El Señor es tu Dios, el Todopoderoso. Quizá nos consideramos débiles e incapaces, pero precisamente son los que escoge Dios para glorificar su nombre. Pequeñas vasijas de barro, vasijas de tierra, en las cuales está depositada la excelencia de la gloria de Dios, para que toda la gloria sea de Él. Tú simplemente habla y no calles. Deja que Dios te use y que a través de tu vida Dios añada muchas almas a su salvación. Amén. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje.
Porque una vez más nos recuerdas que tenemos que hablar y no callar. Una vez más tenemos que anunciar tu salvación en tanto tengamos oportunidad, porque habrá tiempo en el cual la gente ya no va a querer escuchar. Ahorita hay personas clamando por misericordia. Queremos ser nosotros aquellos que le presenten tu salvación, que le presenten la obra que tú hiciste en esa cruz. Porque este mundo pasará, el mundo y sus deseos va a pasar. Aquí se van a quedar todos los carros, las casas, el dinero, las comodidades, e incluso la misma vergüenza. Todo esto va a quedar aquí, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros queremos ser de los que hacemos tu voluntad. No son fábulas, no son cuentos de hadas. Necesitamos invertir tiempo en anunciar a otros tu salvación. Con nuestra manera de hablar, pero que sea respaldada por una manera de vivir. Que nuestra rectitud, nuestra integridad, nuestra forma de vida dé testimonio de nuestras palabras, para que al hablar lo que salga de nuestros labios sean palabras de vida eterna. Tus palabras, Jesús, aquellas que son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras humanas de sabiduría, quizás extraordinarios diálogos, una retórica impresionante, no deja de ser carne, y la carne para nada aprovecha. Ayúdanos a hablar tu palabra en verdad, Señor. Y usa a cada uno de mis hermanos para que al hablar tu evangelio, al dar testimonio de ti, Señor, se produzca vida en otros. Tú produzcas vida en otros. Queremos ser mensajeros fieles que llevan la excelencia de tu mensaje a todo lugar. Gracias, Padre, gracias. Abre nuestros labios, Señor, para no callar. Abre nuestros labios para declarar tus maravillas, para declarar tu salvación. Y que el tiempo que nos permitas vivir en esta tierra, sea corto, sea mucho, la mayor parte del tiempo podamos invertirla en decir que tú eres el Rey y Señor de nuestras vidas, eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por ti. Gracias, amado Dios. Recibe toda la gloria, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Dile al que tienes a un lado, habla y no calles. Habla y no calles. Mis hermanos, que Dios les use poderosamente, que el Señor abra sus labios y desate palabras en las cuales ustedes puedan manifestar su gloria. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen una bonita tarde. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias a todos.